¿Quién determina cuándo un conocimiento es científico? ¿Cómo avanza la ciencia? Estas preguntas han dado lugar a extensos debates filosóficos que originaron una rama de la filosofía que se ocupa de ellos, la epistemología. Esta disciplina estudia los principios, fundamentos, extensión y métodos del conocimiento científico o de la ciencia. Si nos familiarizamos con algunos de los conceptos centrales de la epistemología, podremos comprender que el establecimiento de la diferencia entre el conocimiento científico de otras formas de conocimiento ha sido un proceso largo, gradual y complejo. El devenir de las ciencias no se ha dado como algo distanciado del contexto histórico, sino que la evolución de las ciencias ha de ser analizada dentro del marco histórico en el que se desarrollan. Lo que sí podemos dejar en claro es que la diferenciación entre un conocimiento científico de otro que no lo es se determina según diferentes criterios de validación. En este sentido, Thomas Kuhn, físico del siglo XX, centró su atención en la historia de la ciencia, cuyo conocimiento lo obligó a cuestionarse sus propias ideas al respecto. Planteó que la ciencia es un hecho social que no se escapa a la subjetividad de la comunidad científica, aunque siempre se ha trabajado buscando la objetividad, y es por eso que se dedicó a pensar cómo influye el contexto sociohistórico de la comunidad científica en el que surgen las diferentes teorías. Pero antes de continuar, será necesario precisar qué es eso de la comunidad científica. Existen diversas formas organizativas mediante las cuales la red de científicos se articula y se singulariza, bajo el término genérico de comunidad científica. En el nivel más amplio se encuentran las denominadas disciplinas, surgidas en el siglo XIX, cuando las actividades científicas colonizaron las universidades. Así, campos tales como la física, la medicina o las matemáticas formaron el primer nivel de diferenciación interna del quehacer científico, dado que disponían de un corpus de conocimiento y de unas técnicas de investigación específicas, acotaron un nicho académico propio y, en definitiva, pudieron establecer un amplio repertorio de medidas cuyo fin era obtener un espacio de investigación y de reclutamiento perfectamente desarrollado y diferenciado. Sin embargo, a partir de la saturación social de las disciplinas, el crecimiento del número de investigadores, la dispersión geográfica, etc., y de la creciente dificultad y profundidad de los problemas sustantivos y metodológicos que en ellas se planteaban, comenzaron a crearse las denominadas especialidades, que en el plano social presentan la mayor parte de los rasgos singularizadores de las disciplinas, si bien, y ahí radica su especificidad, en el nivel cognitivo aparecen como campos surgidos o bien del cruce de dos o más disciplinas o bien de subdivisiones de las propias disciplinas. Existe un alto consenso en que especialidades tales como la bioquímica, la astrofísica o la psicología social constituyen campos cruciales para la actividad científica, aun cuando organizativamente se encuentren en un nivel inferior al de las disciplinas. Regresemos entonces a nuestra explicación. Hemos dicho que, para Kuhn, no podemos disociar el contexto histórico del surgimiento de las distintas teorías científicas. En efecto, Kuhn construyó una manera diferente de mirar el progreso científico. Destacó que la comunidad científica pasa de una estructura teórica a otra, a la manera de una conversión religiosa. Estas estructuras teóricas son denominadas por Kuhn paradigmas. Esta palabra proviene del griego y significa modelo, ejemplo, caso, tipo. Es el marco conceptual consensuado y compartido por los miembros de una determinada disciplina científica que incluye, entre otras cosas, teorías, instrumental técnico a utilizar, normas metodológicas y principios éticos. El paradigma es lo que legitima el trabajo de los científicos dentro de una determinada tradición en la manera de hacer ciencia. Coordina y dirige las actividades para resolver los problemas en los cuales dicha ciencia se ocupa. Según esta posición, el progreso científico se va dando en la medida que cambian los paradigmas. Para este autor, las etapas del desarrollo del conocimiento científico pueden resumirse en 6: la presciencia,
la ciencia normal, la crisis, la revolución científica, la nueva ciencia normal y la nueva crisis. Durante la etapa de presciencia no hay dentro de la comunidad científica consenso acerca de un paradigma y dicha comunidad permanece atomizada o dividida. No hay acuerdo sobre lo fundamental para desarrollar una determinada disciplina científica, de manera que hay tantas teorías como investigadores y constantes debates y desacuerdos en el intento de cada uno de ellos de justificar su propio enfoque. La siguiente etapa, la de ciencia normal, está marcada por el consenso al cual se llegó acerca de lo fundamental y la adopción de un paradigma que se considera adecuado para resolver los problemas que surgen en una investigación científica. Estos problemas que pueden ser resueltos dentro del paradigma son denominados enigmas. Dentro de esta estructura teórica, el científico no debe criticar al paradigma en el que se basa para trabajar, y un aspirante a científico se pone al corriente de los métodos, las técnicas y las normas del paradigma, resolviendo problemas normales, efectuando experimentos normales y finalmente haciendo alguna investigación bajo la supervisión de alguien que ya es un experto dentro del paradigma. Dentro de la etapa de ciencia normal se hallarían, por ejemplo, las ciencias naturales como la física, la química, la biología, etc. En la etapa de presciencia se hallaba la psicología a principios del siglo XX, cuando su comunidad luchaba por desligarse de la medicina y se hallaba dispersa en diversas escuelas que no lograban ponerse de acuerdo. La crisis del paradigma se produce cuando aparecen anomalías, es decir, problemas que se resisten a ser resueltos dentro del paradigma. El paradigma se ve afectado en lo fundamental con la aparición de anomalías numerosas, reiteradas, profundas y resistentes. La crisis también se relaciona con la aparición de alguna urgencia o interés social, político, económico o militar. Cuando esto sucede, se entra en un periodo de inseguridad profesional marcada, en el que los científicos comienzan a debatir arduamente y su confianza en el paradigma se debilita. Toda esta crisis se agrava cuando aparece un paradigma rival. Un paradigma rival es una estructura teórica diferente e incompatible con la anterior. Se dice que es inconmensurable, que no tiene punto de comparación con el paradigma anterior. Si se dan estas condiciones, todo está listo para que se produzca una revolución científica. Mencionemos algunos ejemplos. La revolución copernicana dio paso de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica, es decir, dejó de afirmarse que la Tierra era el centro del sistema solar y pasó a comprenderse que éste constituía un sistema solar, pero su centro era la estrella solar. Las ideas de Charles Darwin de la selección natural y la evolución de las especies quiebran con el anterior paradigma del creacionismo. La revolución atómica, a raíz de los descubrimientos y modelos atómicos de John Dalton, el primero con bases científicas, Joseph Thomson, donde los electrones se hallan dentro de la masa positiva, y Ernest Rutherford, que distingue entre el núcleo central y una órbita de electrones a su alrededor, dejan atrás el primer modelo atómico postulado por el filósofo griego Demócrito. La teoría genética de Mendel echa por la borda la poco rigurosa teoría de la herencia por mezcla de sangre. Las leyes de Mendel explican cómo se transmiten por herencia genética las características de los organismos progenitores a sus hijos, que hasta entonces se creía que sucedía a través de una mezcla de fluidos corporales. Por último, Sigmund Freud, con su obra La interpretación de los sueños, establece una verdadera revolución psicoanalítica, puesto que destaca que los actos de los seres humanos no son conscientes, sino que su fundamento radica en un inconsciente al que no es posible acceder a excepción de lapsus, actos fallidos, chistes o sueños. Ahora bien, para Kuhn, cuando los científicos adhieren al nuevo paradigma, se da una conversión religiosa. Para que un científico considere que una estructura teórica es superior a otra, intervienen muchos factores, y muchos de ellos no tienen que ver con lo estrictamente científico, sino con algunos aspectos sociales, lo que produce además
un cambio de mentalidad repentina que opera en el científico. A partir de allí, ya no ve el mundo como antes, sino que ahora es como si viviera en un mundo distinto. Por ello, el nuevo paradigma, la nueva estructura teórica, delimita un nuevo marco conceptual a través del cual se ve el mundo y se lo describe. Las etapas de la nueva ciencia normal y de la nueva crisis se equiparan a las etapas de ciencia normal y crisis. Es decir, el ciclo de etapas puede volver a comenzar hasta llegar a la última y así recomenzar sucesivamente, pero nunca retornando a la etapa de presciencia. Finalmente, podemos decir que, para Kuhn, la ciencia progresa a través de las revoluciones científicas que se producen al cambiar de paradigma, y no por un proceso acumulativo de conocimiento y de leyes o teorías como plantean los modelos tradicionales. En síntesis, Thomas Kuhn explica el desarrollo y la evolución de las ciencias siempre dentro del marco histórico, recurriendo a tres conceptos clave: los de paradigma, anomalía y revolución científica. El paradigma, que generalmente se lo entiende como la forma de hacer algo bien, rápido y eficientemente, como una forma que garantiza el éxito, como un patrón o modelo, en este caso es repensado en el plano de las ciencias como el conjunto de teorías que son reconocidas como válidas por la comunidad científica en un momento histórico determinado. Si bien los paradigmas sirven como guía de la investigación científica, rigiendo y dirigiéndola, presentan la desventaja de provocar una ceguera o limitar al investigador ante nuevas ideas, imposibilitándole encontrar otra solución a los problemas fuera del paradigma vigente. Sin embargo, una anomalía, un problema recurrente que no puede ser superado y que conduce a la confusión, es la ocasión para que la ciencia se aparte del paradigma vigente y busque una solución fuera de él. Cuando una nueva teoría es capaz de dar cuentas de la anomalía y aquella es aceptada por la comunidad científica, nos encontramos ante un cambio de paradigma, ante una verdadera revolución científica. Todo esto nos enseña que, para buscar nuevas ideas, es indispensable ubicarse al margen, o por lo menos en lo que atañe al pensamiento científico.